La bendición del Señor sea contigo en esta hora. Estamos entusiasmados de seguir compartiendo contigo la palabra, porque la palabra es viva y es eficaz. Y dice ella que cuando Dios la desata, hace que nuestras vidas nunca jamás vuelvan a ser igual. Hay cambios que se producen en nosotros cuando escuchamos y recibimos la palabra. Así que quédate conmigo. Hoy estoy hablando del tema de el funeral de los imposibles, porque yo creo que hay cosas con las cuales nosotros hemos estado trabajando en esta temporada, en esta generación, que realmente son imposibles en nuestra vida, pero lo bueno es saber que esos imposibles son imposibles hasta que alguien los hace realidad. Quiere decir que Dios está posicionando a sus hijos para que puedan vencer aquellas cosas que nunca han vencido antes, que puedan hacer aquellas cosas que nunca han hecho antes. ¿Y cuándo ocurre esto? ¿Cuándo los imposibles se vuelven posibles? Es una pregunta que nos podemos hacer. Lo primero es cuando Dios llega. Sabe, nosotros corremos en este mundo bajo dos tiempos. Número uno, el tiempo cronos, este es el tiempo cronológico humano, el reloj que siempre estamos mirando, pero también existe el tiempo kairos. Kairos es el tiempo de Dios, diga conmigo, tiempo de Dios. Y la Biblia dice que Dios ha establecido un tiempo perfecto, un tiempo hermoso para cada cosa. Entonces usted debe saber que hay unos momentos cuando el cronos, el tiempo nuestro, se cruza con el kairos de Dios. Y cuando viene ese kairos de Dios a través de su presencia y su poder, es que ocurren cosas asombrosas y maravillosas en nuestra vida. Así que yo que usted comienzo a tratar de orar pidiéndole a Dios, trae tu kairos, trae tu tiempo, activa tu voluntad sobre mi vida, porque realmente Dios quiere hacerlo. Él ha dispuesto que va a bendecir la vida de cada uno de sus criaturas y de sus hijos. Vamos a Marcos 9:23. Dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Observe esto. El Señor estaba diciéndole a este hombre, estoy aquí, conmigo todas las cosas son posibles. Así que la situación no es si yo puedo o no puedo, la situación es si tú puedes creer o no puedes creer, porque eso es lo que hará la diferencia. Eso es lo que establecerá el imposible o reemplazará el imposible para que sea posible aquello que tú has estado esperando que ocurra en tu vida. El hombre fue muy sincero con Dios y le dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando dijo eso, cuando dijo creo, algo interesante ocurrió y es que Dios entonces cuando encuentra fe, Él puede hacer su obra en nosotros, en nuestra familia y a favor nuestro. Y dice la palabra que cuando inmediatamente el padre dijo esto, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, él reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él se quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Quiero que observes esto. Una vez el hombre declara que él cree, el Señor Jesús desata su poder para transformar lo que este niño estaba viviendo desde su infancia. Este espíritu le lanzaba al fuego, le lanzaba al agua y buscaba de todas maneras matarlo, destruirlo, pero Jesús, usando el poder de la palabra, usando el poder que residía dentro de él, lo libera de este espíritu. Observe cuando la multitud lo ve tendido en el suelo y dice, ya está muerto. Así nos ocurre a veces, estamos creyendo por algo y alguien alrededor nuestro, basándose en lo que ve, dice, ya no es posible.
ya no hay nada que hacer, ya está perdida toda esperanza. Y está de nosotros creer esas palabras, aquellos que se basan en lo que ven, o creer la palabra que el Señor nos ha prometido cuando dice, si tú crees, entonces así será. Y la palabra dice que el niño se levantó. Yo vengo a decirte en esta hora que esa enfermedad, ese imposible que llegó a ti, se va en el nombre de Jesús. Tal vez usted está en esos tiempos donde está frustrado, enojado con usted. A veces tenemos la percepción de que los imposibles van a seguir con nosotros y que realmente no hay nada que hacer. Pues yo vengo a decirte, como le dijo Jesús a ese hombre, si tú crees, bien puedes. Si tú crees, bien puedes. Yo no sé si tú puedes decir allá donde tú estás, yo creo en Jesús, yo creo en su poder, yo creo y yo creo por usted que hoy vamos a sepultar y a enterrar y dejar atrás todas aquellas cosas que han imposibilitado a usted, a mí, a entrar en la bendición de Dios, en la paz de Dios, en la salud de Dios, en la sanidad, en la libertad que Dios tiene para nosotros, en las oportunidades que Él ha dispuesto. Yo creo contigo que vamos a dejar atrás las imposibilidades, imposibilidades de enfermedad, imposibilidades de escasez financiera, imposibilidades de conflicto que puedas tener en las relaciones, de cualquier cosa que te esté dominando a ti como persona o que esté de alguna manera perjudicando que tú recibas la vida que Dios tiene para ti. Y uno de los mayores obstáculos es la incredulidad. Es que nosotros podemos creer. Por eso es que te preguntaré algo. ¿Cuáles son tus paradigmas? Los paradigmas son estructuras mentales que se han formado dentro de nosotros y crecen en nosotros a través de lo que se nos enseña, a través de lo que escuchamos y a través incluso de lo que nosotros mismos vemos o hablamos. Y tienen el molde y el molde como que no te deja salir de ahí. No te deja extenderte a lo que ese molde te dice. ¿Y qué es lo que te dice ese molde de los paradigmas? Dice normalmente que no se puede. Y yo quiero que usted entienda que a veces inconscientemente nosotros comenzamos a ponernos de acuerdo con todos los límites que tenemos delante de nosotros, pero Dios no quiere eso. Dios quiere invitarnos a nosotros a que nos sobrepongamos a todos los límites que hayamos puesto de lo que Dios quiere y puede hacer por usted y por mí. A veces esos límites no son reales. Es más, me atrevo a decir, la mayoría de las veces los límites que le ponemos a Dios no son reales, porque Dios no tiene límites, es un ser infinito y cuando Él en su infinidad nos toma a nosotros, nos lleva a romper también esas imposibilidades. Sabe, hay un estudio que hicieron los científicos con monos. Dice que los metieron en un lugar profundo y ellos le pusieron una escalera, no tenía un tope sobre esa área, así que ellos podían subir la escalera y salir de donde estaban. Pero ellos se aseguraron de que los primeros monos que intentaran subir la escalera, ellos los mojaban y le echaban agua al que subía y a todos los demás. Entonces todos los demás comenzaron a darle una paliza a cualquiera que quisiera subir la escalera, tanto que comenzaron a integrar monos nuevos y por más que ponían monos nuevos cada vez que alguno intentaba subir la escalera, ellos hacían lo mismo, dándole una paliza para hacer que desistieran de subir. Los científicos determinaron que ya no era posible, o sea, esto ellos lo habían hecho la primera vez con los primeros monos, cómo era que cada grupo, aunque habían integrantes nuevos, seguía repitiendo el patrón. Y ellos llegaron a la conclusión de que si los monos hablaran y se les preguntara por qué lo hacen, ellos simplemente dirían, no sabemos por qué, siempre se ha hecho así. Entonces yo te pregunto a ti,
¿Será que tú también estás adoptando paradigmas y estás haciendo las cosas simplemente porque siempre se han hecho así? Porque has pensado que si alguien no lo ha logrado primero, tú no lo puedes lograr, que si hay una barrera que ha retenido a gente que tú conoces, a ti también te va a retener. Dios quiere que tú creas en ti. Dios quiere que tú creas en ti porque no hay nadie que crea en ti más que Dios. Es Dios que te hace soñar. Y si hay alguien que siempre te va a decir, sí puedes, como le dijo Jesús a este hombre, es Dios. Entonces tienes que decidir soltar la costumbre de cómo hacemos las cosas, soltar el paradigma que te liga a lo imposible y comenzar a decir sí se puede y comenzar a extenderte para reconocer que Dios te está llamando a cosas grandes, que nosotros sencillamente para tener esas cosas tenemos que activar y descubrir el potencial que llevamos dentro. ¿Qué es potencial? El potencial es lo que usted puede hacer que no ha hecho aún. Lo que usted puede hacer que no ha hecho aún. Y si tienes duda de cuál es tu potencial, cuán grande, cuán ancho, cuán hábil puede ser tú, entonces si tienes a Cristo en tu corazón, Él es el creador del universo. ¿Qué no puede hacer Dios dentro de ti y contigo? El problema es que muchos no ven y porque no ven, entonces no creen. Pero todo lo que es posible no siempre se ve. A veces está simplemente escondido y a veces está, la verdad es que está conectado a lo que Dios y únicamente Dios es capaz de hacer. Yo quiero que tú pienses en la semilla de melón. Ella produce una fruta que contiene semillas y yo puedo contar las semillas que el melón tiene dentro, pero yo nunca podré medir lo que va a producir esa semilla, el número que va a producir esa semilla cuando esa semilla sea esparcida. Así que el potencial en ti tal vez no se ve, pero está dentro de ti. Es algo así como cuando David, nadie creyó en él, pero dice la palabra que él le dijo a Saúl, cuando Saúl le dijo, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David no comenzó a decirle, yo sí puedo, sino que David le comenzó a decir cómo Dios estaba con él y cómo Dios sacaba de adentro de él el potencial que él tenía escondido. David estaba diciéndole, yo sé que puedo hacer más de lo que he hecho hoy porque el potencial que Dios ha puesto dentro de mí es más grande. Entonces, nunca permitas que nadie te limite, que otros te digan que tú no puedes. Levántate y dile, yo soy un hombre, una mujer de fe. Y la Biblia dice que todo es posible para el que cree y que todo lo puedo en Cristo que me da poder. ¿Sabes? Esa palabra que dice que me fortalece en Filipenses 4:13, fortalece significa que me da poder espiritual, que me hace capaz. Así que el Señor dice para ti que te bendecirá, no solo dándote sueños, sino haciendo que tú puedas ver esos sueños hechos realidad. Y se trata de que dependa solo de Él. Para entrar a las imposibilidades, para que esas imposibilidades se conviertan en posibilidades, tienes que tener una actitud de victoria. Número uno, tienes que tener fe en Dios, en Jesús. Y número dos, tienes que tener una actitud de victoria como tuvo David, como tuvo el Padre. Aún en las diversas circunstancias cambia el molde, que ya no haya pesimismo, porque no importa el momento de la crisis, Dios te va a llevar a la victoria. Pero solo tú vas a decidir en tu vida cuánto te falta. A veces algunos dicen, bueno, ya yo hice lo que iba a hacer. ¿Cuánto te falta versus lo que has logrado? Eres tú quien traza una línea, un límite a tu potencial.
A mí me gusta la mentalidad de victoria que tenía el apóstol Pablo y que tenía David. David dijo, el Señor me ha librado antes, el Señor me volverá a librar. David fue capaz de decir, el Señor va conmigo. Él dijo en el versículo 45, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Yo no sé si tú puedes levantarte frente a esos imposibles en esta hora y decirle, yo no me voy a enfrentar en mis fuerzas, yo me voy a enfrentar con el poder del nombre del Señor Jesús. Y ese nombre justamente es la llave que nos lleva a la victoria. Sabes, todo poder está detrás del nombre de Jesús. Si tú no tienes nada, ningún recurso en ti o alrededor de ti que tú puedas usar, debes saber que en el nombre de Jesús está todo el recurso que tú necesitas. Por eso el apóstol Pablo decía, yo puedo estar atribulado, pero no estaré derrotado hasta que no lleve el potencial mío a ser realidad, decía Pablo, esto no se termina. No te lleves al cementerio tu potencial, actívalo, actívalo ahí donde estás, actívalo, lánzate a hacer cosas nuevas, permite que Dios te cambie, que Dios te extienda, renuncia a ser parte de aquellos que deciden conformarse y de alguna manera dile al Señor, Señor, yo quiero que me ayudes a enfrentarme a mis imposibles sabiendo quién soy, sabiendo que tu nombre me lleva a una mayor influencia, que cada vez que tú quieras levantarme una mayor influencia, yo voy a vencer un nuevo obstáculo. Pero cuando tú me dejas confrontar un imposible, es porque me vas a dar una autoridad para vencerlo. Porque de toda obra es buena al final para los que aman a Dios. Así que vea sus problemas de una manera diferente y diga, estoy parado en una oportunidad. ¿La oportunidad de qué? De ver la gloria de Dios, de ver a Dios obrar un milagro a mi favor. Oro que la mano de Dios sea sobre ti. Oro que tu corazón se despierte y reemplaces el no se puede para que comiences a declarar que te pertenece la victoria en el Señor. Oro, Padre, para que cada potencial que tú has puesto en cada uno de nosotros sea desatado, Señor, para que podamos ver los imposibles removidos y podamos ver las posibilidades que tú has puesto en nuestro potencial interior y las posibilidades que tenemos al tenerte a ti como nuestro Dios, porque tú y nosotros somos poderosos, Señor, para enfrentar cualquier cosa y transformarla. Danos la fe para creer, danos la fe para movernos por lo que no vemos, ese potencial que nos da tu nombre, que nos da tu espíritu dentro de nosotros para conquistar y vencer. En el nombre y por la sangre de Jesús, yo lo declaro establecido. Amén y amén. Nos vemos mañana. Dios les guarde.